Argentina. Y como le prometimos, estamos con nuestro columnista político Luciano Sisti. ¿Cómo estás, Luciano? Hola, ¿cómo andas, Yagui? ¿Todo bien? Todo bien. Laurita, ¿cómo te va? Muy bien, Luciano, ¿vos? ¿Cómo Bien. estás? Has cambiado de vestuario, ¿está? ¿Viste? Hacen cambio de vestuario entre Es bloque que y me dio bloque. frío, me dio un poquito de frío. Está fresco en Mendoza, el calor. Está todo transpirando y ella tiene frío. Bueno, Luciano, un poco, ¿cuál fue el contexto de este hecho tan bisagra en la Argentina? Vos sabés que yo voy a hacer algo no contrafáctico, sino generalmente uno suele involucrarse mucho en lo que es el pre-74-75 y el proceso para resaltar y hablar. Pero eso es una cosa que venimos hablando hace mucho tiempo. Y hace un tiempo se me armó una discusión con amigos, bien, del proceso de la Argentina. Uh-huh. Siempre hay un gorila que te dice que la culpa la tiene el peronismo, que esto que lo otro. Bueno, uno se lo aguanta y trata de explicar. Por eso yo me voy a permitir hacer una versión que va encima, querés por encima, querés por abajo, después lo vamos a ir dilucidando, de los golpes militares. Porque viste que se habla de los 70 años del peronismo, que el Milei quiere volver a la época pre-irigoyenista y todo lo demás. Mi opinión personal, y la de varios compañeros, es que la Argentina, o el retraso de la Argentina, o la decadencia de la Argentina, como quieras llamarlo, está marcada por la interrupción institucional de los gobiernos democráticos. Ajá. Desde Irigoyen hacia acá. 1930. 1930. Con la excepción del golpe de 43, que los historiadores como Piña, José María Rosa, Félix Luna y yo, consideran un golpe sui generis, un golpe distinto, porque se trataba de terminar con la década infame, ¿cómo se llama? El sufragio, Y que aparte es el sufragio universal. No, el sufragio robado, digamos. El fraude. El fraude patriótico, perdón. Pero que aparte que es un golpe dentro de otro golpe, digamos. ¿sí? Claro. El Es 43. una cosa más difícil de explicar, pero no me quiero enrollar en eso para seguir una continuidad. Después viene el de 55, viene el de Onganía, Lanuse. Hay una cosa que para mí perduró, aunque los golpes de Estado fueron sangrientos, el de 55 con los bombardeos de la Plaza de Mayo, los fusilamientos de José León Suárez, el general Valle, Onganía con la noche de los bastones largos, bueno, o sea, no, todos los procesos tuvieron una fase violenta, nunca como la del 76. Pero conservaron algo de lo que fue la matriz industrial que generó Perón. O sea, ninguno de los procesos militares después de Perón desarmó la matriz productiva de Perón. Tanto es así que llegamos al 24 con 4% de desocupación y 8% de pobreza. Digo, números que hoy están alejados totalmente. Después sí va a venir el gobierno de Perón, 74, 75, la muerte del general, la pelea, todo. Bueno. Y va a venir el golpe del 24 de marzo del 76. Y ahí es donde yo creo que el capitalismo, que para mí es un monstruo que va tomando distintas formas de acuerdo a la época, banca golpes militares, después banca otra cosa, hace invasiones, ocupa países. Yo la otra vuelta me enteré, viendo lo del canal de Panamá, que Panamá era parte de Colombia. Claro. Y que Estados Unidos se la roba a Colombia para hacer el canal de Panamá porque no quería pagar lo que los colombianos querían. Claro. Digo, entonces el capitalismo va a tomar una forma que va a perdurar hasta hoy e incluso se va a agravar. Con el golpe del 76, y vuelvo a repetir, sin obviar las torturas, las desapariciones, y vaya un presente en memoria y verdad, justicia para todos los compañeros desaparecidos y para aquellos que sufrieron, como recién decía Laura en la introducción, las violaciones, las persecuciones, las torturas y todo lo demás. Pero Martínez de Hoz lo que hace son dos cosas fundamentales que hasta hoy perduran, que es la desindustrialización de la Argentina y la cuestión de la deuda externa. Es la primera vez que la Argentina se endeuda de una manera superlativa.
se había endeudado del 55, que es cuando la Argentina entra al fondo, porque Perón nunca quiso entrar en el Fondo Monetario. El viejo la tenía clara en el 45, que fue cuando se creó el Fondo Monetario. Frondizi toma un poco de endeudamiento, Guido también, Onganía toma endeudamiento, Lanuse toma endeudamiento, pero ya con Martínez todo ese endeudamiento pasa a ser de una magnitud mucho mayor. Después se va a ir acrecentando con Alfonsín. Pero esas son dos de las variantes y de los condicionantes que va a tener la Argentina del 76 en adelante. El achicamiento de la industria. Ustedes son muy chicos, pero yo tuve oportunidad de estar en el 74 en Barracas, en lo que es La Boca, en la ciudad de Buenos Aires, y era fábrica tras fábrica, tras fábrica, tras fábrica, de heladera, de tornillo, de bicicleta, de lo que sea. Era un centro industrial grandísimo, que ahora en todos esos galpones, bueno, como se hace ahora, se modernizan y se hacen salas de teatro, incluso se ha hecho la nueva sede de la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Proceso que después va a continuar Alfonsín, no pudiendo arreglar el tema económico, salvo un poco tiempo el plan austral. Menem va a agravar el tema de la deuda y el tema de la desindustrialización. De la Rúa ni hablemos, va a explotar la casa directamente. Y lo único que se puede decir que en este tiempo va a corregir eso, a tratar de corregir, es el gobierno de Néstor y Cristina, donde se vuelve a tener superávit comercial y superávit fiscal. En el segundo gobierno de Cristina, un poco más atenuado, un poco más mesetado. En el gobierno de Macri vuelve a resurgir, no la tablita de Martínez II, pero sí el endeudamiento como condicionante. Hasta que llegamos a nuestros días, donde tanto la tablita famosa del crawling pay del 2% como ir al Fondo Monetario ahora a pedir 20.000 millones de dólares más, constituyen la parte que a mí me interesa analizar eso, cuáles son las nuevas formas de dominación en la Argentina. Que para mí son la deuda externa, la falta de industrialización, y le vamos a agregar en los últimos 20, 30 años las comunicaciones, las redes, la televisión, la radio y todo lo demás. Esto lo dijo, no voy a decir el nombre porque no viene al caso, un compañero en el año 85 en la Facultad de Ciencias Políticas. Las nuevas formas de dominación son la deuda externa, la desindustrialización y los medios de comunicación. Bien. Luciano, ahí a ese análisis se le puede incorporar también lo que es dentro de la desindustrialización, el cambio de modelo hacia un modelo de acumulación financiera, que le dicen. Te lo digo en términos también de, por ejemplo, que el crawling peg, esto lo hablamos en palabras norteamericanas, no digo, esta es una nueva tablita de Martínez II. Es decir, entonces como un segundo capítulo de aquella tablita que era lo que permitía también la importación. Es la continuidad de la tablita. Por eso Perón tenía el IAPI, que era el Instituto de la Promoción para las Exportaciones, donde los dólares que se recogían de las exportaciones se direccionaban a la industria. Por eso la industria que hizo tan fuerte. Me acuerdo, nosotros no teníamos logística y Perón habló con Dodero, que era uno de los armadores de barcos más importantes de la Argentina, junto con Mianovich, después el papá de Mónica Mianovich, y le dijo, no, tenemos que construir la Marina Mercante Argentina. Y teníamos 2 millones de toneladas cuando asumió Perón, a los 5 o 6 años teníamos 18 millones de toneladas. O sea que los fletes o sea que esa plata que decís vos, se volcaba de nuevo a la industrialización. Ahora lo que se hace es con toda esa plata, tener los 400.000 millones de dólares que tenemos fuera del país, donde después esa plata entra en fondos de inversiones y es cuando la plata empieza a ser plata y genera mayores, que muy pocos sean más ricos y que la mayoría sean más pobres. Y la aparición de gurúes económicos como Milei, Caputo y toda esa gente que, digamos, lo que hacen son, según dicen, expertos en fabricar plata con más plata, y eso sí, es el latín. Digamos, más que yo, son expertos en hacerle ganar plata a los que quieren sacar plata. Claro. Y porque vos fíjate que se anunció el RIGI como el gran modelo dinamizador y todo lo demás, ya ha pasado un año y hay 2 proyectos del RIGI. Y mirá que el RIGI es plata gratis. O sea, te regalan la plata. Pero dicen no, claro. Pero lo vamos a decir, pará, fijémonos cómo es la cosa. Bueno. Entonces yo creo que el golpe del 76
Yo tengo un comentario, una anécdota. No voy a nombrar las personas porque no viene al caso. Porque No, si aparte- no nombramos a personas, incluso- Nombres. esta entrevista es vacía. No, lo que pasa que... Queremos nombres. Lo que pasa que son personas que transcurrieron, que tienen familia, que incluso ya no están vivas. Ah, Y bueno. No, vamos a hablar de los muertos. La capacidad de Montonero y de Leper en 75 ya prácticamente estaba muy decaída. Ajá. Ya había caído Santucho, Ajá. mucho de la parte de Montonero ya se había fugado, entre ellas Carolina Serrano. Usted se preguntará quién es Carolina Serrano. Bueno, es Nombre, Patricia- querida Laura. ¿Quería el nombre? Bueno, es Patricia Bullrich, Carolina Serrano. Ah, sí. Sí. La infiltrada. No, Era. todos tenían nombre de Claro, guerra. en este claro. En momento. esa época yo no me llamaba Luciano Sisti, Claro. sino que me llamaba Roberto Rey. Ujú. Y Roberto Rey se llamaba Luciano Guarda. Sisti. Ah, Guarda. No, era el nombre de guerra. Y Joana así, Rosich. y así tenían el pasaporte. El pasaporte de ella era Carolina Serrano. Ah, bien, bien. Cuando se va a París. Ujú. Los militares podrían no haber hecho el golpe, pero era justo el motivo que tenían para hacer el golpe era el control de la guerrilla. Acordate que los militares se entrenan en la Escuela de las Américas en Panamá por Sí. los militares yanquis, Sí. que después del 55, cuando empieza la Guerra Fría, los tipos dicen hay que contener al comunismo y para eso hay que tener a las Fuerzas Armadas encuadradas. Por eso se dan tantos golpes militares en América Latina, Chile, Brasil, Argentina, Perú, Uruguay, casi al unísono, porque Ujú. era la manera de impedir la entrada del comunismo Ujú. en En Latinoamérica. el contexto de la Guerra Fría. Entonces ahí le dan la oportunidad para hacer el golpe de Estado, que es cívico-militar, Ujú. con el eclesiástico también, pero donde la parte cívica yo creo que es más importante. Si bien la parte militar es más cruenta, más cruel, Más visible. salva- Los militares salvaje, más visibles. más visible, la otra es para mí la principal, Ujú. Que tiene que ver con este modelo económico. que tiene que ver con el modelo que a partir de ese Claro. momento se instala en la Argentina. Claro. Que Néstor y Cristina, junto con Ilía, son los únicos 3 presidentes que no han tomado plata del Fondo Monetario Internacional. Ajá. Todos los demás presidentes han tomado alguna vez plata del Fondo Monetario. No, no, Perón después- directamente no estaba en el después Fondo del- Monetario. Acá Roberto Rey con razón me dice Perón. Lo que pasa es que durante el peronismo nunca... El Fondo Monetario se crea en el año 45 en la reunión de Bretton Woods y Perón dice no nos metamos ahí porque eso es una cueva de ladrones y nos van a terminar afanando. Cosa que es Un cierta. visionario. Perdón Visionario. la ignorancia, Sí. pero en Rivadavia, ¿a quién le pide guita? A la Baring Brothers. Rivadavia le pide un empréstito a la Baring Brothers, que Que era es un la banco. primera deuda. Claro. Que es La un banco. primer- Que es un banco. Bien. La Baring Brothers es un banco como si vos fueras ahora al Banco Nación. Y el Sí. FMI es un banco de países. El FMI tiene las características de un banco, pero no es un banco, Ujú. porque tiene Una financiación. otras maneras. Ujú. Por ejemplo, hay parte de la plata que le van a Argentina que son los DEG, los derechos especiales de giro, que no es plata contante, sino que es como un asiento contable que te permite a vos decir, tenés tanta plata, pero no tenés la plata. No es como tengo en el mercado pago, pero no puedo Algo, La tengo en la nube. algo raro de explicar, pero es así. Ah, que estos Qué tipos raro. son rapidísimos. Rivadavia, Se arman el- Rivadavia lo que hizo fue patinarse esa plata y, Que le pide a ese banco. y se la pide a la Baring Brothers, Bien, que existe todavía. sí. La terminamos Rivadavia la pide en 1821, 1822, la terminamos de pagar en 1904. Así que Casi 100 imagínate años. que tardamos un poquito. Bueno, un precursor, después un precursor de lo que hiciera Toto Caputo, que también en el Hace 100 18 años. tomó deuda para el 3018. Sí. Anoten ustedes. Hay deuda que tomó Caputo en su anterior que vamos a terminar de pagar en el 3018. Que dicen las malas Vaya a lenguas. saber si existe la Tierra en el 3018. dice? Es muchísimo. Son 1000 años. Son Ah, 100 perdón, años. me 100 equivoqué. años. 100 años. Un bono a 100 ¿Qué un bono, exagera? 2118, Laura. un bono a 100, Yo no sé de economía, pero esa cuenta te la saco. un bono que se dice él mismo compró a través de su agencia que tiene de bolsa en Estados Unidos. Claro. O sea que lo compró él mismo. Por eso le decían el Messi de la finanza. Claro. Él mismo se compró. Él sacó el bono y él y Bausili, Ajá. el presidente del Banco Central, son socios Sí. de una consultora. Es más, Bausili está procesado porque le han abierto el procesamiento por estar de los dos lados del mostrador, porque trabajaba para la Argentina y aparte era empleado y cobraba
un bono del Deutsche Bank. Digo, ¿Sí? estas cosas que solo ocurren en Argentina. En otro lado llegás a hacer eso y te ponen en la silla eléctrica. ¿Será por eso que se quieren blindar en la corte esta gente? Poniendo cortesanos Se nuevos. quieren blindar Claro. entre varias cosas, entre esas, Claro. una de ellas. Luciano, ahí decías bien, y sabes que me gustaría utilizar para ahondar este planteo que vos haces, el concepto, Laura, de miseria planificada de Rodolfo Walsh, el gran escritor y periodista argentino, desaparecido por la dictadura cuando denunció las atrocidades a un año de la dictadura, hizo una carta pública que terminó con su secuestro y desaparición. Y decir que la contracara, digamos, de este proyecto económico es la miseria planificada. Claro. Y hay, por ejemplo, imágenes muy fuertes que precisamente relata Rodolfo Walsh en su carta, que es kilómetros de villas miserias. Es decir, eso que hoy para nosotros es algo tan naturalizado y tan común de ver, es decir, era precisamente una novedad social de la miseria planificada, el resultado, y que Rodolfo Walsh pone en esas palabras. Lo que quiero significar es que, aparte del sufrimiento, como bien decías vos, de todo lo que fue el terrorismo de Estado, la genocidio, la planificación, se inicia el sufrimiento de las mayorías argentinas de una manera impresionantemente grande, y que hasta Perón, si se quiere, era, digamos, no un país de la felicidad, pero era algo parecido a un país en desarrollo, ¿no? No, por eso Donde todos participaban. Por de eso eso. te decía yo, 4% de desocupación y 8% de pobreza Ujú. en el 74. Ujú. Y eso que hablabas vos de las villas, para mí las villas eran cosas, Claro, te voy a dar un ejemplo. Era el barrio San Martín, claro. casi la única En villa. Tunuyán la Tablada. Yo que soy, En Tunuyán la Tablada. Claro. Pero era un Yo que barrio ahí yo- como... Chiquitito, que claro. soy más grande que usted, no existía todo eso. Y el conurbano bonaerense no era para nada el conurbano que existe ahora. Claro. Lo que pasa es que ahí es donde se empieza a imaginar lo que después algunos van a llamar que es la sociedad de los 2 tercios. Un tercio que está muy bien, un tercio que sobrevive y un tercio que se caga de hambre. Que ahora parece que ese tercio que se caga Va de hambre creciendo. es más que un tercio, sino que es la mitad. Pero qué impresionante. La Argentina era un país desarrollado, tal vez con algún grado de obsolescencia Ujú. de la industria, o sea, de falta de modernización. Pero acuérdense que la Argentina es uno de los 20 países en el mundo que fabrica autos, por ejemplo. Claro. Son 20 países en el mundo que fabrican autos y la Argentina es uno. La Argentina es uno de los Y 7 que países. viene de esa época, perdóname, del Y no, 70, no, ahí viene. con las grandes fábricas. El Torino, la Claro. Franciera, el Kaiser Carabela, y la Rambler. Ujú. La Argentina es uno de los 7 países que maneja el círculo nuclear completo. Ya tenemos listo el RN10 que produce isótopos para máquinas de medicina nuclear y tenemos el Karen 25 que produce generadores de reactores Claro. de baja intensidad que son para poner en ciudades chicas y sin la estructura que necesita, por ejemplo, Atucha. Ujú. El otro día un compañero decía, la Argentina le falta la pata tecnológica y la pata industrial. Ya tenemos la pata energética y la pata agrícola. Eso funciona. Le falta la pata tecnológica y la pata industrial. ¿Y por qué, Que la pata Luciano? industrial ha ido subiendo y bajando, pero nunca ha logrado estabilizarse en un nivel de calidad y de mayor expansión. Una pregunta también desde la ignorancia, ¿no? Es que ¿por qué estos tipos de gobiernos como se empeñan en destruir la industria? ¿Y ¿Por qué es lo- atacan la porque es lo que industria? le pide? Mira, hay un discurso de Churchill, si me acordara el año. sería Winston mejor. Churchill, Winston Churchill, el inglés, primer uno de inglés. los que admira a Hitler. Milei. Milei Hitler, mira, me salió sin querer. fallido. Milei dice que admira a Churchill y a Margaret Thatcher. Claro. Churchill dijo, no hay que dejar que la Argentina sea un ejemplo para Latinoamérica. Hay Bien. que hacer algo con la Argentina, porque si Argentina llega a ser un ejemplo para Latinoamérica, Mm. vamos a tener problemas. Porque en realidad el pacto ABC que hace Perón con Getúlio Vargas e Ibáñez en Chile era un pacto para esto, para Ujú. hacer crecer a Latinoamérica de forma industrial. Claro. Todos estos países, todos estos gobiernos que bien vos decís, ¿por qué tiran la industria abajo? Son porque forman parte de una política que responden, como decimos siempre,
en el café a la embajada de Estados Unidos. Claro. Eso se hace a propósito. O sea que hay intereses de países extranjeros que no les conviene que la Argentina crezca Que industrialmente. ningún país, porque son ellos los proveedores de las cosas. Claro, porque si no la exportación de la materia prima no habría como mucho. Claro, ellos quieren que nosotros seamos productores de materia prima, no quieren Solamente. que seamos productores de materia elaborada. Claro. Este es el problema. Imagínate nosotros exportando reactores, Hoy escuché al compañero de Milei, con el que iba a dar el premio Nobel. Race. Sí. Sí. Que dice que la Argentina tiene grandes posibilidades de avanzar en la inteligencia artificial. El único problema es que hay mucho argentino. Yo te juro por Dios que me quedé helado. Volví a leer la noticia porque digo, viste, capaz que a veces uno lee mal. Demian Reidel. Dice, la Argentina tiene mucha... Lo vi. Lo que pasa es que está lleno de argentinos. Dije yo, ¿qué tiene que ver que esté lleno de argentinos? Ya nos estamos ocupando de eso. Sí, como diciendo, Sí, pero- vamos a echar a los argentinos. Pero con el fallido que vos decías, esto es nazismo. Sí. Es decir, a veces tenemos Bueno. miedo de decir palabras, pero es lo mismo que decía Hitler. Es decir, acá El el problema es tal raza. Para volver a traer Sí. algo de la dictadura acá, lo que se vuelven a notar son los rasgos fascistoides, antidemocráticos, que quieren pasar por arriba del Congreso, que niegan los 30.000 desaparecidos, que niegan la tortura, que niegan la represión, que niegan estas cosas. El tufo fascistoide que tiene el gobierno de Milei, aunque se enoje cuando le dicen nazi o fascista, pero es lo que está demostrando. Ujú. El otro día un constitucionalista que yo por lo menos sigo mucho, que se llama Gargarella, dice, estamos entrando en un cono donde ya el Congreso no tiene casi razón de ser. Entre los vetos y los decretos de necesidad de urgencia y la oposición amigable que te vota... No, que estamos en contra, porque eso está mal, pero por esta vez te lo votamos a favor. ¿Viste? Vienen así los vagos del año pasado. Entonces el Congreso prácticamente... y el tipo plantea seriamente, yo creo que hoy es una de las cosas que debería importarnos y mucho, es cómo se modifica la ley de DNU. Y se achica esa parte del hiperpresidencialismo que hay, porque si no, el problema es que mañana viene y gana Miriam Bregman y te va a estatizar todo por DNU. ¿Me entendés? Sí. Y es lo que te dicen los tipos afuera, ojo, que esto que hoy vos estás utilizando para acá, La muerte del republicanismo. después se viene para atrás. Claro. Raro que estemos defendiendo el republicanismo, pero es lo que necesitamos. El peronismo siempre fue republicano. Nos dicen destituyentes porque hacemos una marcha. Ah, bueno, Claro. por hacer una marcha nos dicen destituyentes. El peronismo nunca participó de un golpe de Estado. Claro. Todos los demás, Zavala Ortiz, que fue ministro Sí, del Interior de Ilía, iba en el avión que bombardeó la plaza en el 55. En el 55, así Así es. que, muchachos, cuando hablemos de destituyentes, por lo menos tengamos un poquito de cuidado. Luciano, para terminar el bloque de la política más precisamente, te lo resumo así. La teoría de los dos demonios hizo como de alguna manera desaparecer el proceso anterior al golpe y la importancia que tuvo el peronismo porque en ese momento era mayoritario, Bien. hegemónico y demás. Sin embargo, después con la historia resurgió. ¿Qué le pasó al peronismo como principal víctima, ¿no? de la dictadura? Y también la interna peronista previa al golpe y tras la muerte de Perón, incluso con Perón en los últimos días, fue determinante, digamos, en la creación de estas circunstancias que hicieron esta intervención militar patrocinada por los Estados Unidos. Mira, te voy a traer la teoría de los dos demonios. Sí. Te la voy a explicar en el 74, pero te la voy a traer a hoy, Bien. porque tiene su correlato. El peronismo hace las formaciones especiales, o lo que se llamó la resistencia en general, porque la resistencia no fueron solamente las formaciones especiales, llámese ERE, FAP, Montonero, Los sindicatos, ¿no? también fueron los sindicalistas, Ujú. otros grupos, todo lo demás. Se habla poco de la resistencia de los sindicalistas, Ujú. pero del sindicalismo fue donde salió casi la mayor cantidad de muertos durante la dictadura militar. En una sociedad existe alguien que tiene el monopolio del uso de la fuerza. En este caso, el Estado, Ujú. obviamente con su fuerza armada, su personal de seguridad y todo lo demás. Esos son los que tienen que actuar
dentro del derecho. Si hay una formación subversiva, es una formación irregular. Ellos no tienen por qué actuar dentro del derecho, ni hacer las cosas dentro de la ley, ni nada por el estilo. Por algo se le llama una formación terrorista subversiva. Lo que pasa es que en la Argentina se trata de equiparar con la teoría de los dos demonios, que eso es una guerra. No, no es una guerra. Una guerra es cuando se enfrentan dos ejércitos regulares que tienen la misma condición. Lo que pasa es que nosotros, cuando digo nosotros, yo me hago cargo, porque me hago cargo de la historia del peronismo, porque soy peronista. Un día lo explicó muy bien Juan Pablo Feynman, habría que buscar el libro o el video donde está, dice, habíamos agarrado los fierros para que volviera el general. Esa era la misión. Sí. Bueno, entonces... Perón vuelve. Perón vuelve. El avión negro, los casés de Perón, todas esas cosas. Dice, yo no interpreté por qué, después que volvió Perón, seguimos tirando tiros. Claro. Es decir, ahora había que hacer la revolución. Claro. Es más, vos recién decías, a los 2 días matan a Rucci. Pero cuando llega Perón, algo pasa también, porque Perón medio que le da un poco la espalda a Montoneros. No, ¿cómo le da la espalda? Sí, el tiroteo en Ezeiza, ¿qué pasó? No, pero eso es otra cosa. Perdón, si estoy confundiendo la historia. Perdón, eso no termina nunca esta polémica. Eso es un enfrentamiento entre la fuerza del general Osinde y Montonero. Te digo, mi esposa Marta estaba en Ezeiza con la formación del trasvasamiento generacional cuando se arma el tiroteo, o sea que la conozco de primera persona porque la Marta estaba ahí. Eso no es Perón, esos son lo que yo ahora iba a entrar en el tema. Matan a Rucci. Entonces dicen, ¿por qué matan a Rucci? Yo tengo un amigo que ya falleció, que él era parte de Montonero, porque aparte que hay que distinguir la parte de Montonero armada y la parte de Montonero militante. La mayor cantidad de Montoneros eran militantes. Yo tuve un compañero que estuvo preso del 75 al 82, que el tipo trabajaba en los barrios, nunca había agarrado una pistola. Le dicen, ¿por qué mataron a Rucci? Entonces uno de los de Buenos Aires le dicen, porque creíamos que Rucci no nos dejaba llegar a Perón. Y entonces, el que no nos deja llegar a Perón es Perón, contesta uno de los montoneros. Perón se enoja mucho porque lo consideraba a Rucci un hijo. Y porque el peso que tenía Montonero era muy grande en el gobierno de Perón. Tenían el gobernador de Buenos Aires, el gobernador de Córdoba y el gobernador de Mendoza. Y un bloque de más de 15 diputados nacionales. No es que no tenían poder. De hecho, Cámpora también respondía en gran parte. Digamos, Cámpora representaba un poco. Era el ala, claro, digamos. Viste que Perón tenía alas. El socialismo, el famoso, alas por todos lados. Sí, Perón el socialismo eligió peronista. El socialismo nacional. El peronismo. Pero después no se entiende y después se enrosca con esto que vos recién nombrabas, los grupos de derecha. Ivanisevich, Otalagano, López Rega con la AAA. Acá a la compañera Bermejillo y al Mario Suso lo secuestra un grupo se dice que era del CDU, que era una especie de AAA o algo parecido, y aparecen en la calle Pescadores y la bajada Arroyave. Ahí se da un enfrentamiento, el intraenfrentamiento, que esto es lo que le hace mal al peronismo, que es lo que la gente dice, ve, se terminan cagando a tiro entre ustedes, porque si hubiese sido una cosa contra los militares, hubiese sido bueno, contra los militares, llega Perón, hacemos las cosas, el viejo ya venía medio pinchado, ya venía grande, obviamente, un poco enfermo, lo suben a la cañonera de mierda esa, lo llevan a Paraguay con frío, con humedad, y se muere. Y ya después que se muere, Isabel, obviamente, no tiene un pito que ver con el poder, es manejada por López Rega, por algunos otros militares, por Macera, también, que lo hemos nombrado varias veces. Macera es el que más mete la cuchara en la política, ¿no? Las reuniones con Montonero en París, toda esa... La logia PDUE. La logia PDUE, la candidatura de Macera en el 83, que llegó hasta tener un partido político. El vago era... El nuevo Perón, decía. Era de los que se metía. Pero claro, cuando se arma la represión después del 76, la excusa es de que nosotros habíamos armado el quilombo, que ellos venían a arreglarlo. Claro. Entonces, ahí
como que le dimos Fueron funcional. de alguna manera la justificación. El esquema fue funcional a la Fue intervención funcional del a la partido militar. intervención militar. Claro, Algo- estaba premeditado, algo que venía. Eso que quería agregarle. venía pensando. En el contexto, en el marco de la famosa Operación Cóndor, comandada Sí. por los Estados Unidos, que 3 años antes había dado el golpe en Chile, a Allende, y que Perón generalmente muchas veces le decía, córtenla, porque miren lo que están haciendo Sí. los gringos en Chile. Han puesto al asesino y demás, y dale que dale con la matraca de la pelea, la guerra, el socialismo nacional, la ultraderecha y demás. Y las cosas terminaron así, sin echar culpa. No es la intención nuestra echarle culpa a nadie. Lo que sí, bueno, hacer un Pero, análisis. habiendo No, hacer un dicho análisis para ver cuáles fueron los errores y los aciertos de esa época. No, y muchos de los que fueron jefes se fueron antes del golpe de Estado. Así Total. es. Entre Una ellos, película- entre ellos Carolina Serrano y Mario Alberto Firmenich, que el otro día hace un video, el pedazo de pelotudo, y lo saca. Sí. Te quería traer la teoría de los dos demonios Alberti, ahora, ahí. porque es la que plantea Bullrich en la marcha, Ah, que hay Claro, la subversión y el golpe de Estado. Y no, claro. acá también hay dos grupos. Las fuerzas de seguridad que tienen que actuar dentro de la ley y los manifestantes que vienen a manifestarse, que no son destituyentes por manifestarse. Exacto. Esto es lo que Bullrich trae de manera remozada hoy, diciendo, mire, del otro lado hay una cuestión tan peligrosa Sí, le que falta tenemos que decir- poner la Fuerza Le falta Armada. decir una guerra. Claro. Y ahí arranca todo de nuevo. No, Bueno, dijo golpe de Estado. golpe Sí. de Estado. Y Golpe es tan de Estado. burra que no sabe que el golpe de Estado solo se produce dentro del Estado, Dentro del Estado. no afuera. Ujú. yo quería recomendar para vos Sí. que hablaste de la película de la dictadura de Chile, Uruguay, Argentina. El Plan Cóndor. El Plan Cóndor, Chevo Cachay, Ujú. que es una película re interesante donde va a mostrar el Plan Cóndor en estos Excelente. países. Así que bueno. Gracias, Luciano, No, por El favor, aporte siempre un gusto cultural. de estar acá. traernos esta visión importantísima de la política para comprender la historia. Y nosotros seguimos, Laura, en el Sí. programa especial de Dictadura. Sí.